En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. El reloj marcaba las 3 de la mañana. En la estación central de autobuses, la vasta sala de espera se extendía ante Leo como un desierto de asientos vacíos y fluorescentes parpadeantes. Solo el zumbido constante de las luces y el goteo ocasional en algún rincón lejano rompían el silencio opresivo. Leo, un hombre de rutina y pragmatismo, se había acostumbrado a la soledad de su turno nocturno, pero esta noche, algo era diferente. Una sensación gélida se había adherido a su espalda desde que el último autobús partió hacia el sur, llevándose consigo los últimos vestigios de vida. Se había prometido a sí mismo no volver a mirar el viejo pasillo de mantenimiento, ese que llevaba a las oficinas olvidadas en la parte más antigua de la estación. Pero sus ojos, traidores, se desviaron una y otra vez hacia la puerta de madera carcomida al final. Juraría que, de reojo, había visto una sombra un poco más oscura de lo normal deslizarse por debajo de ella, como si el espacio entre el suelo y la puerta no estuviera completamente sellado. Un escalofrío le recorrió, no de frío, sino de una inquietud visceral. Era un sentimiento que no podía explicar. Una premonición silenciosa que le decía que esta noche la soledad era solo una ilusión. No estaba realmente solo. Leo había aceptado el turno nocturno por una razón. Necesitaba el dinero extra para un tratamiento costoso, una promesa que le había hecho a su madre antes de que, bueno, antes. La estación, con su monótono ritmo de llegadas y partidas, se había convertido en su segundo hogar. Un lugar seguro en su repetitivo ciclo de vida. Conocía cada grieta en el suelo, cada eco, cada sombra proyectada por la luna a través de los ventanales gigantes. Por eso, cuando notó la libreta, supo que no pertenecía allí. Estaba sobre uno de los bancos de espera. En el mismo lugar donde juraba haberla revisado hace apenas una hora. Era de cuero viejo, desgastado, con hojas amarillentas y un broche de metal oxidado. No era el tipo de objeto que un viajero moderno dejaría olvidado. La tomó, sintiendo un peso inusual, casi como si estuviera llena de piedras. La abrió con cuidado. Y sus páginas estaban vacías. Ni una sola marca. Leo frunció el ceño. Pensó en llevarla a objetos perdidos, pero una extraña curiosidad lo detuvo. ¿Por qué había aparecido de repente? La dejó sobre la mesa de su puesto de seguridad, justo al lado de su termo de café, sin darle mayor importancia. O eso intentó. El resto de la noche transcurrió con la habitual monotonía. Leo hizo su ronda, revisando los baños, el área de taquillas, el pequeño café cerrado. Nada fuera de lo común, salvo esa punzada persistente en su nuca. Cuando regresó a su puesto, la libreta ya no estaba sobre la mesa. Su corazón dio un vuelco. Miró a su alrededor. Nadie. Absolutamente nadie. Se dijo a sí mismo que simplemente la había movido sin darse cuenta, en un acto reflejo, o que tal vez la había dejado en el mostrador de objetos perdidos. Pero entonces la vio. Estaba sobre el suelo, a unos 3 metros de su puesto. Justo al lado de la entrada al pasillo de mantenimiento. La misma libreta, inconfundible. La recogió, sintiendo una punzada de irritación. ¿Acaso la había pateado sin querer? Imposible, estaba lejos. La volvió a dejar en su mesa, esta vez con la tapa abierta, como para desafiarla. Se preparó un nuevo café. Sus ojos fijos en el objeto. Se distrajo un segundo mirando la pantalla de seguridad, un parpadeo en la cámara del andén 3. Cuando volvió a mirar la mesa, la libreta estaba cerrada. Y no solo eso. Había vuelto a moverse, esta vez más cerca del borde. Un frío sudor resbaló por su sien. Esto no era un olvido. Esto era algo más. Leo decidió poner a prueba su teoría. Colocó la libreta en el centro exacto de su mesa. Se levantó, fingió ir al baño, pero se detuvo en la esquina del pasillo, observando de reojo. Nada. Regresó,
la libreta seguía en su lugar. Volvió a intentarlo, esta vez alejándose por completo. Caminando hacia la puerta principal y luego girando bruscamente para mirar. Cuando sus ojos se posaron en su puesto, la libreta estaba más cerca del teclado de su computadora y, abierta. En una de las páginas amarillentas, donde antes no había nada, ahora había una palabra escrita con una caligrafía temblorosa. Casi ilegible, espera. El aire se le atascó en los pulmones. No había pluma cerca, no había nadie. La libreta estaba escribiendo sola. La recogió con manos temblorosas. Un escalofrío glacial le recorrió los dedos al tocar la página. La tinta era fresca. Se sentó, estupefacto. Miró la puerta del pasillo de mantenimiento. La sombra, la misma sombra que había visto antes, parecía más definida ahora, como si una figura difusa estuviera presionando contra la madera desde el otro lado. El corazón de Leo latía como un tambor. Espera, ¿a qué? ¿O a quién? La libreta se convirtió en su única, aterradora compañía en la inmensidad de la estación desierta. Las noches siguientes, la libreta se volvió una tortura silenciosa. Ella te ve, no rompas la promesa, el trato. Las frases aparecían y desaparecían, siempre escritas con esa caligrafía nerviosa, siempre cuando Leo apartaba la vista. La libreta se movía por el puesto, a veces aparecía sobre su mochila. Otras veces en el suelo, siempre un poco más cerca del pasillo de mantenimiento. La presencia detrás de la puerta ya no era solo una sombra, a veces escuchaba un raspado suave, como uñas contra madera, o un suspiro helado que se colaba por la rendija. Desesperado por entender, Leo comenzó a buscar. ¿Qué era esta promesa? ¿Qué trato? En una de las viejas oficinas abandonadas, detrás de una pila de archivos polvorientos, encontró una pequeña caja de metal. Dentro, había una vieja grabadora de casetes y una cinta etiquetada simplemente como Expediente FG. Con manos temblorosas, la puso a reproducir. La voz era antigua, rasposa, apenas audible entre la estática. El acuerdo, no se rompe, debe ser honrado, la estación, un lugar de paso y de permanencia, la promesa familiar. El audio se cortó abruptamente con un grito ahogado. La libreta, que había dejado sobre el escritorio, estaba ahora en el suelo, abierta en una nueva página. Una sola palabra, clara y nítida, tuya. La palabra, tuya, resonó en la mente de Leo. ¿Qué era suyo? ¿La libreta? ¿La estación? ¿O la maldición que parecía cernirse sobre él? La grabadora se había silenciado, pero el eco de la voz, el Expediente FG, le taladraba los oídos. La libreta, ahora un objeto de terror, revelaba más fragmentos. El vigilante debe cumplir, la sangre habla, tu promesa a ella. De repente, la puerta del pasillo de mantenimiento comenzó a temblar. Un golpe seco, como si alguien la hubiera pateado con fuerza, hizo saltar a Leo de su silla. La madera crujió, y por la rendija inferior, un hálito frío y denso. Con olor a humedad y óxido, se deslizó hacia la sala. Leo se levantó, paralizado. El miedo puro le apretaba el pecho. La libreta, abandonada en su prisa, comenzó a vibrar sobre la mesa. Rápidamente, la tomó. Sus páginas se abrieron por sí solas, mostrando una inscripción antigua, casi jeroglífica, que él nunca había visto. En la parte inferior, una nueva frase había aparecido, escrita en la misma caligrafía temblorosa, pero con una urgencia palpable: el círculo debe cerrarse. La deuda es tuya. El audio de la grabadora, que había olvidado apagar, de repente se encendió de nuevo. Esta vez, la voz era más clara. Casi un susurro en su oído: el contrato, la promesa del guardián, por tu madre, por su protección. El aire se volvió eléctrico. La puerta del pasillo dejó de temblar, pero el aire helado persistía. La voz en la grabadora continuó, llenando el vacío de la estación con una verdad escalofriante. La promesa que hizo tu abuela, la que hizo tu madre, proteger la estación, ser su guardián. Su alma. A cambio de la tuya, de tu linaje.
Ella, la presencia detrás de la puerta, es quien asegura el cumplimiento. El expediente FG no es una maldición, Leo. Es el testamento de tu familia. Lo que parecía un tormento, una entidad maligna, no era más que un recordatorio, un centinela de un juramento ancestral. Leo sintió que el suelo se le abría. Su promesa a su madre, el tratamiento que nunca llegó a tiempo, todo se conectaba. La libreta no era un objeto maldito, sino un registro, un libro de cuentas familiar. Su familia había heredado este contrato, esta responsabilidad de vigilar la estación, un nexo, quizás, entre mundos. Y él, al romper una promesa personal, la de honrar ese legado, había activado la presencia. La entidad no buscaba hacerle daño, sino obligarle a cumplir. Su terror se transformó en una comprensión helada. No era un prisionero de un fantasma, sino de un deber que pesaba generaciones. Con el amanecer asomándose por los ventanales, tiñendo el cielo de un violeta desolador, Leo entendió. La libreta, que ahora reposaba en sus manos con una finalidad escalofriante, era el vínculo. La presencia detrás de la puerta no era una amenaza, sino una entidad atada a un juramento, esperando su cumplimiento. Él era el nuevo eslabón en una cadena de guardianes. La estación no era solo un lugar de trabajo, sino un santuario, una prisión y su carga. Su promesa rota no era solo un lamento personal, sino el catalizador de una herencia ineludible. La soledad de la noche en la estación central había adquirido un nuevo y aterrador significado. Ahora, cada vez que miraba la libreta de reojo y la veía moverse, o sentía la mirada persistente de la presencia más allá de la puerta, no era miedo lo que sentía, sino el peso de una responsabilidad eterna. Leo. El pragmático vigilante se había convertido en el guardián de un secreto, el custodio de un contrato sobrenatural. Y aunque los autobuses seguían llegando y partiendo, el verdadero viaje de Leo apenas comenzaba. Un viaje sin destino, atado a la eterna vigilia de la estación de medianoche, donde las almas pasaban. Pero los juramentos jamás morían. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.